basado en Génesis que se llama Sin Fuerzas. Y este mensaje está dirigido a aquellas personas que de alguna forma, por alguna razón de trabajo, por muchas presiones del día a día, de lo cotidiano, de pronto de la cantidad de compromisos que tienen, han sentido que han quedado sin fuerzas. Y yo creo que nuestra vida a veces enfrenta situaciones donde sentimos descanso, donde sentimos esa paz, pero también hay situaciones donde sentimos un cansancio extremo, donde sentimos que somos agobiados, sentimos también ansiedad, preocupación, estrés, y a veces son más los días en donde estamos estresados que tranquilos. A veces son más los días en donde estamos aburridos, triptongos, que cuando estamos felices y pletóricos de alegría y de regocijo. Hay veces, incluso cuando vamos saliendo hacia la iglesia, nos preguntamos, otra vez voy a la iglesia, y hay otros días donde decimos, qué bueno, vamos para la iglesia. Y ese estado emocional es importante identificarlo porque muchas veces lo que está haciendo esa emoción es un termómetro de cómo está nuestra relación con Dios. Y yo creo que el Señor está obrando en medio de nosotros en este mes, especialmente en estos 12 años, y está renovando nuestras fuerzas. Se lo repito, en este mes el Señor está renovando nuestras fuerzas. ¿Qué tal si le dice que está a su lado, el Señor está renovando tus fuerzas? El Señor está dándote nuevas fuerzas. ¿Sí? Y esas nuevas fuerzas vienen sobre nuestra vida, pero después de algo que Dios hace en nosotros, y es que a veces Dios es el que permite que nos quedemos sin fuerzas. Y esa es la médula de todo lo que hoy el Señor quiere hacer en nuestra vida a través de su palabra. Y es que no siempre, escúcheme, es el enemigo el que te quita las fuerzas. No siempre, no siempre es la carne, el mundo, los que te quitan las fuerzas. No, a veces es Dios mismo el que te permite quedar sin fuerzas y es el que lo hace con el fin de que te puedas rendir a sus brazos, que te puedas entregar por fin a Él. Y por esa razón, yo quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 32, versículo del 22 hasta el 30. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Esta historia dice que esa noche Jacob se levantó, llevó a sus esposas, y ya le aclaro a los que se emocionan cuando hablan en plural de esposas, dice, o sea que puedo tener más de dos, pero entiendan, si tenía dos esposas o cuatro esposas, también tenía dos suegras y cuatro suegras. No se lo deseo a nadie. A sus esclavas y a sus 12 hijos, y los hizo atravesar el río Yabok por el cruce. Después de que los hizo atravesar el río, mandó también con ellos todas sus posesiones. Jacob se quedó. ¿Cómo se quedó Jacob? Gracias, mi hermano. Y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y luchó con un hombre hasta el amanecer. Y cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó ¿en dónde? En la unión de la pierna con la cadera, ¿sí? Como por esta zona donde no se pone el cinturón. Y esa parte se le dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, que ya está amaneciendo. Pero Jacob dijo, no te dejaré ir hasta que, a menos que me des tu bendición. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, Jacob. Después el hombre dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. Has vencido, has ganado. Entonces Jacob preguntó, por favor, dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese momento el hombre bendijo a Jacob. Jacob llamó a ese sitio Penuel o Peniel y dijo, aquí vi a Dios como. Y sin embargo, aún estoy vivo. Vamos hasta ahí. Muy bien, ¿cuántos aman la palabra de Dios?
Esta historia es muy conocida porque pasa algo que no debió haber pasado. No debió haber pasado que un ser humano pelee contra el que resultó ser Dios, pero además de eso, no podía pasar que ganara. Eso no podía pasar. En la mentalidad de los hebreos, y lo hemos estudiado en el Antiguo Testamento, está la idea muy clara de que Dios es todo poderoso. Lo cantábamos ahora, ¿no? ¿Cómo es Dios? Poderoso. Todopoderoso. Y como es todopoderoso, pues ningún ser humano tiene chance de ganarle. Además, estaba muy clara la evidencia de que quien viera a Dios, ¿qué pasaba con él? Se moría. Moría. Y si una persona, por alguna razón, quería entrar en la presencia de Dios, tenía que ser primero santificada, tenía que pasar un proceso de descontaminación, de santificación, para poder llegar a estar en la presencia de Dios y poder entrar por lo menos a sus atrios. Nada de esto pasó. Jacob no fue a donde alguien para que lo ayudara a purificarse. Jacob no hizo un sacrificio. Jacob ni siquiera era un hombre de sacerdocio. Y además de eso, en esta historia se agarra a trompadas con alguien que resulta ser Dios. Y gana. A trompadas, pues a pelear, ¿no? A pelear. Entonces, esto es muy extraño porque eso no debió pasar, pero pasó. Pasó porque con Dios todo lo que creemos que no puede pasar, pasa. Incluso lo que usted creía que ya no iba a pasar, viene Dios y lo resucita y dice, sí va a pasar, porque Él es el Dios que revive los sueños, que resucita las cosas que parecían que ya no iban a suceder, Dios las hace de nuevo. Amén. Y entonces viene Jacob y pide, ¿qué pidió Jacob? ¿Qué pidió? Bendición. Lo dice Juan Manuel, la bendición. Pero un momento, usted también conoce la historia de Jacob y sabe que él ya había tenido contacto con la bendición. Primero se la compró a su hermano mayor, Esaú. ¿Se acuerdan? Jacob era un buen cocinero, tenía ese don de MasterChef y había cocinado algo muy rico y llegó Esaú, su hermano mayor, y olió y dijo, uy, tan rico que huele, como cuando llegó de mi suegra, siempre hablo de mi suegra, ¿no? Llegó de mi suegra y dijo, tan rico que huele. Y ella me dice, sí, pero es de la casa de enseguida. Tremenda. Y Esaú entonces, como está cansado, tiene hambre y quiere suplir esa necesidad inmediata, entonces le dice, dame de ese guiso rojo, ese guiso hecho así con hogadito, ¿cierto? Con ese picadillito rico, sofrito. Y la gente piensa que, ay, no, no hable de eso. Tranquilos que al final hay fritanga, hermano, para todos. ¿Ya no quedó nada? Mal de atraer en el nombre del Señor. Hay gente que está sin fuerzas, pero es por hambre. ¡Oh! Y Esaú entonces, motivado por esto, le pide comida al hermano y el hermano muy pibaracho le dice, está bien, yo te doy de comer, pero si me entregas tu bendición. ¿Cuál era la bendición del hermano mayor? Que tenía doble herencia. Tenía autoridad sobre toda la casa cuando el papá ya no estuviera. Y además de eso, era la persona que iba a administrar todos los bienes de la familia, repartiéndolos como él quisiera. Entonces el hermano mayor tenía unos derechos muy grandes. Ese Jacob no quería que Isaac le entregara todo eso a Esaú, sino que se lo entregara a él. Así que por un plato de comida hace ese negocio, porque si algo sabía hacer Jacob, era negocios con poquita plata, ¿sí? Jacob pone una piedra, que la pastora lo ha explicado, ¿no? La unge con aceite y dice, Señor, con esta piedra hago un pacto contigo, con una piedra, que la gente se queja que no tiene plata, pero si usted tiene piedra, le sirve. ¿A cuántos les gusta sacar la piedra? Y Jacob, con una piedra, le dice a Dios, Señor, si me haces muy, muy bendecido, muy, muy próspero, yo te doy el 10%. Imagínate la sociedad, ¿sí? 90-10. De lo que yo gane, te doy el 10. Y yo, oiga, qué tremendo ese Jacob, mi vida, ¿verdad? Yo no, hasta con Dios. Y luego
Luego le dice al hermano, por un plato de comida me das tu derecho a toda la herencia de mi papá. Al doble porción, a doble herencia. ¿Está entendiendo lo vivaracho que es? Y ahí es donde Esaú falla, porque no dice, usted tan vivo, usted qué le pasa, sino que, ay, déme de comer, que yo lo que tengo es hambre, y yo para qué herencia si me muero de hambre. Y se come su comida y pierde ese derecho. Pero a pesar de eso, el día que Dios, a través de su papá Isaac, iba a bendecir a Esaú, la mamá de Jacob le dice, vaya y disfrácese de su hermano. Y le roba la herencia a su hermano. Porque el papá estaba medio cegatón. Estaba ya, bueno, medio no, bastante. Porque para no reconocer entre un hijo y el otro, imagine que lo intentó reconocer por el olfato, por el tacto, por el oído, y no podía ver nada. Y aún así, con sus dudas, porque decía, uy, pero la voz tuya no es como reconocer la voz de Marcelo y la mía, ¿no? Diferente. Y obvio, si Esaú hablaba como Marcelo y de repente Esaú dice que, hola papá, ¿qué? Esaú, Esaú no habla así. No, es que me duele la garganta, papá. Y Jacob, no, mortal, en serio. ¿Tú no eres Esaú? Pero con las dudas y todo, él llega y le entrega la bendición al menor, y cuando llega el mayor, ya lo ha perdido todo, porque eso no era una cuestión de como Dios lo bendiga, mi hijo, Dios lo bendiga, mi hijo, Dios lo bendiga, mi hijo. No, era un convenio, era un pacto, era un contrato. La bendición no son solo palabras. Cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga, lo está diciendo en serio o no. Cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga, usted está realmente anhelando la bendición de Dios sobre esa persona. Eso no es cualquier cosa. Entonces es muy interesante que en dos oportunidades Jacob, en una compra la bendición, en la otra se la roba, pero pasan los años y aún así, aunque Dios le ha dado bendición, hijos, prosperidad, muchos bienes, le ha dado hasta esposas, y aún así Jacob no se siente bendecido. Porque escúchenme, nuestra bendición, la que viene del cielo, la que viene del Padre, la que viene de arriba, Dios, escúcheme, míreme acá, por favor, présteme atención. Dios no se la va a enviar a través de nadie. Dios te la da directamente por su Espíritu Santo. Amén. Así usted trate de buscarla por medios incorrectos como comprarla o robarla, la bendición de Dios viene directo de su Espíritu Santo. Amén. Y por eso esta escena es maravillosa, porque ya Jacob no es un muchacho como cuando la compró, ya no es un joven como cuando la robó, sino que ahora es un hombre de familia. Ahora es un hombre que tiene responsabilidades. Ya no es un pelado huyendo de su hermano que después de que lo robó, lo engañó y le quitó todo, lo quería acabar, lo quería matar. Ya no. Ahora es un hombre con una familia muy grande, con una responsabilidad muy grande, y por lo tanto, él encuentra un momento a solas para estar con Dios. Y lo primero que yo le quiero dejar en su corazón es que cómo usted puede recuperar sus fuerzas espirituales, cómo usted puede alcanzar su fuerza espiritual para poder sentir otra vez la presencia de Dios y avanzar hacia la herencia que Dios le ha entregado. Lo primero que usted tiene que entender es, número uno, tienes que estar a solas con Dios. Ahí es donde recuperas tus fuerzas, en soledad. ¿En dónde? En soledad, pero no en soledad Atlántico, ¿no? Sino en soledad, en medio de la soledad. Dice la palabra de Dios, usted ya lo leyó conmigo, que Jacob hizo pasar al otro lado del río a toda su familia, a todos sus bienes, los animales, los envió adelante. Él iba camino a verse con ese hermano que llevaba años sin ver, y que ese hermano estaba resentido, adolorido y vengativo porque le robaron su herencia. Entonces, Jacob manda adelante a su familia muy cobardemente, pensando que así le va a ablandar el corazón a Esaú, y los envía y se queda solo esa noche al otro lado del río. Gran parte, escúcheme, de
La falta de fuerzas espirituales de una persona, de un hijo de Dios, es porque no sabe aprovechar los momentos en soledad. Cuando estás solo, cuando estás sola, no puedes dejar de lado esa oportunidad para buscar el rostro de Dios. Cuando nadie te está viendo, cuando nadie te conoce, porque no necesariamente tienes que estar solo en una habitación, en un cuarto. A veces estamos solos porque estamos en un lugar donde nadie nos conoce y allí nos podemos sentir en soledad. Pero la soledad es una herramienta muy poderosa para hacer crecer nuestra relación con Dios. A los varones que están aquí, que alguna vez han hablado conmigo, les he dicho, cuando tengas tiempo de soledad, aprécialos, porque el día que te cases, que tengas hijos, es probable que no vuelvas a estar solo jamás. Siempre va a haber alguien ahí. Y por lo tanto, vas a perder una parte, y hay hombres que necesitan la soledad. Esto es importante para poder pensar, para organizar sus pensamientos y también para descansar de cierta cantaleta. Claro, porque hay hogares donde es una gritería todo el tiempo. No, no estoy hablando mal de las mujeres porque a veces la cantaleta es de muchas personas. A veces la cantaleta es del jefe o de los vecinos que ponen música o de los hijos que gritan o del perro que ladra. A veces esos ruidos no te dejan tener un tiempo de paz. Pero lo curioso es eso, que en los momentos de silencio, de soledad, de tranquilidad, hay hombres que no valoran esa soledad y terminan desaprovechando esa oportunidad para buscar el rostro de Dios. Le digo a los hombres, le digo a los hombres porque la soledad en los hombres es importante. Ahora, mujeres, es difícil que ustedes estén solas. Porque ustedes son muy lindas, diferentes a los hombres. Ustedes le cuentan sus problemas a sus amigas. Hombres que están aquí, si usted le ha hecho algo malo a su esposa o a su pareja, créame que todas las amigas de su esposa y de su pareja ya saben y lo odian a usted. Y te detestan. Y por redes sociales mandan memes tuyos que usted no conoce, donde se burlan de ti. Porque las mujeres no son, y te ponen apodos y te hacen memes y usted no sabe. Y lo triste de esto es que las mujeres hacen esto cuando tienen rabia, pero cuando se reconcilian, todos los demás están enojados con él y ella, ay, pero él es así, pero yo lo amo. Ah, ya perdí. Es chistoso, pero es verdad. Entonces, lo curioso es que nosotros, los varones, tendemos más a buscar esos tiempos de soledad, de aislamiento, por una necesidad de organizar nuestros pensamientos, pero desaprovechamos eso a veces y no buscamos el rostro de Dios. Pero las mujeres les cuesta mucho más trabajo porque son más integradas, más colectivas, más unidas. Una mujer ni siquiera va al baño sola. Siempre pide que la acompañen o si alguien dice, ay, voy al baño, la otra dice, ay, yo también, y aprovecha. Como que no sé, como una unción de ganas de hacer chichi en un momento que las coge a todas y van a hacer chichi colectivo. Entonces, eso es algo muy raro. Pero, las mujeres experimentan entonces la soledad de otra manera. ¿Cómo es la soledad de la mujer? La soledad de la mujer no es cuando está sola físicamente, sino cuando la hacen sentir en soledad. Es decir, cuando no la tienen en cuenta, cuando no escuchan lo que piensa o lo que siente, cuando no le dedican tiempo. La soledad de una mujer puede sentirse, aunque esté al lado de su pareja, y sentirse sola. Eso es algo muy fuerte y que la mujer también tiene que aprovechar. Porque esa mujer que siente la soledad, porque la soledad es algo que viene cuando usted menos se lo espera, y en soledad es donde el Espíritu Santo de Dios te puede hablar y animar. Amén. Gracias por ese anhelo. Hay muchas personas que creen que la soledad es algo malo y que no quieren sentirlo o percibirla, pero la soledad es un espacio, un momento que Dios permite para que entiendas que Él está contigo.
Dios está contigo. Y Jacob quedó solo, pero no estaba solo. Y cada vez que usted se sienta solo, entienda, usted está solo, pero se siente estar solo, pero en realidad no está solo. Dios está ahí contigo. Y ese es el espacio en donde Dios va a empezar a mirar tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tus pensamientos en ese tiempo de soledad? Fíjense que, por ejemplo, el, eh, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él buscaba momentos a solas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para orar. Momentos a solas para orar. Es decir, Jesús usaba la soledad para recuperar sus fuerzas. A veces quedaba cansado de ministrar, de multiplicar el pan, de ir a sanar enfermos, porque esto genera un cansancio físico, emocional, pero también espiritual. Y él buscaba los momentos a solas para buscar la presencia de Dios. Me gusta mucho cuando tenemos tiempos de oración acá en la iglesia, las alboradas o cuando la gente llega temprano a la iglesia y hay personas que por costumbre, por hábito, por una necesidad, vienen y buscan un lugar en la presencia de Dios, se arrodillan en un lugar, en un asiento, buscan por allá un rincón y encuentran lugar con Dios. Porque quizá en su casa, como les digo, por el güere, no pueden. Entonces, tienen que buscar la presencia de Dios en su casa. Hay gente que a veces no cae en cuenta que las personas a su alrededor se han alejado, pero es un propósito de Dios para que lo busques a Él, para que por fin lo escuches a Él. Para eso se apaga el ruido, para eso se acaban a veces las relaciones. No puedes martirizarte cuando se acaba una amistad, cuando se acaba un noviazgo, cuando se acaba una relación muy cercana. No te martirices porque a veces ese aislamiento, ese distanciamiento es una necesidad que Dios ha visto en tu corazón para que te apegues a la presencia de Dios, para que vuelvas a recuperar la presencia de Dios. Una vez ve noviazgos y yo quiero que los que quieren tener novia o novio escuchen lo siguiente. El noviazgo no es malo. Lo malo es no tener plata para casarse. El noviazgo no es malo, es bueno. Pero hay noviazgos que lo único que hacen es evitar que el uno y el otro sientan soledad. Entonces, el otro es como el aliciente, como el, como el, como el peluche que hace que usted no sienta que está solo, ¿sí? Como el muñequito que hace que usted, cuando era niño, iba al colegio y llevaba un muñeco para no sentirse solo porque iba a un espacio nuevo. Entonces, ¿qué hace un niño? ¿Qué hace una niña? Se lleva una muñequita si es una niña, o se lleva un Aquaman si es un niño, un Batman, un lo que sea. Ahorita, ¿qué es lo que lleva? Dinosaurio. Un dinosaurio. Joel lleva un dinosaurio. Joel le encantan los dinosaurios, pero él lleva siempre un juguete. Y la persona, la mamá, que no entiende eso, que él lleva un juguete para sentirse acompañado con algo que sea familiar a un lugar que no es familiar, como el colegio, como la casa de alguien nuevo. Entonces, eso es un apego. Pero hay gente que crece, ¿cierto? Hay gente que cumple años, crece, ¿ah? Y todavía quiere andar con el muñeco o con la muñeca en la mano. Y ese muñeco o muñeca es el novio o la novia, ¿sí? No lo ama en realidad porque no hay una verdadera relación de amor, de respeto, de propósito de Dios, sino que es para no sentirse solo o sola. Y más si ahorita viene que los que se celebran dice que San Valentín, o que el amor y amistad en septiembre, o que en diciembre es el fin de año. Y entonces consiguen novio o novia de noviembre a enero. En enero le terminan. Porque lo importante era no pasar el fin de año solos. O septiembre, amor y amistad. Uy, ¿quién me va a sacar a comer? ¿Quién me va a invitar a comer? ¿O con quién salgo a comer o a pasear? Entonces toca conseguir a alguien ahí entre agosto, más o menos, para que coincida con el amor y la amistad. Pero lo importante es no sentir la soledad. Entonces hay noviazgos que a veces simplemente son un muñeco, un apego
pero no hay un propósito de Dios. Entonces, a veces Dios, insisto, te hace que te quedes solo o sola. Y es importante. Cuando te quedas sola, pasa algo. Por favor, regálame el siguiente punto. Número 2. Cuando te quedas solo, se presenta lo siguiente que Dios va a revelarte a tu corazón en medio de la soledad. Que recuerde, no es usted solo, es usted y Dios. Usted y Dios están allí, cara a cara, frente a frente, face to face. Porque necesitamos hablar en inglés, que hay curso de inglés. ¿Sí o no? Y están allí, cara a cara, y Dios entonces te deja sin defensas. Porque tú dices, me faltan las fuerzas. Jacob iba a enfrentar a su hermano y entonces él dice, yo ya he escapado de mi hermano, yo ya he trabajado mucho, me he esforzado, él había, mejor dicho, levantado una familia a pulso y entonces antes de encontrarse con su hermano se queda solo en la soledad, se encuentra con Dios y Dios le empieza a mostrar cómo está su corazón. Su corazón estaba lleno de lo que muchos de nosotros está lleno a veces el corazón. Escúcheme, de mecanismos de defensa. ¿Cómo se llaman? Nuestro corazón a veces está prevenido, porque quizá alguien nos hizo daño en el pasado y no queremos volver a sentir dolor. No queremos volver a sentir esa amargura, ese malestar, entonces nos volvemos bastante prevenidos. Y entonces está aquí Jacob, se encuentra con Dios y en lugar de hablar con Dios, cartas para Dios, lo que hace es pelear con Dios. Lo que hace es pelear. Y dice la Biblia que pelearon toda la noche. Y pelearon toda la noche. Yo sé que Dios podía haberlo exterminado, fulminado, le había podido mandar un rayo, un trueno que le cayera encima un árbol, lo que sea le pudo haber pasado a Jacob. Pero Dios es maravilloso porque él lo que quería era revelarle a Jacob lo que estaba pasando en su corazón. Jacob se había acostumbrado a ganarse las cosas a la fuerza, a trancazos, a que a él nada se lo regalaban. El suegro lo trató de engañar cantidad de veces. Cuando usted lo quieren engañar o lo engañan tantas veces, ¿cómo se vuelve tu alma? Se vuelve completamente desconfiada. Y usted si algo necesita para su relación con Dios es fe. ¿Qué es fe? Confianza en Dios. Pero él ve a Dios y no confía. Dice, no, este no me va a bendecir. No, ese no me va a dar lo que yo quiero. No, si yo no se lo saco a la fuerza, no voy a conseguir esa capacidad de salir adelante porque qué tal que Saúl me mate por lo que le hice hace años, o que mate a mis hijos, o que mate a mi familia, o que me acabe todo y me deje otra vez sin nada. Yo no puedo pasar por esto. Yo ya estoy muy viejo para volver a empezar de cero. Y es lo que Dios empezó a deshojar del corazón de Jacob, a mostrarle cómo estaba por dentro, dejándolo sin defensas. Familia, el Espíritu Santo de Dios, sobre todo en este mes del aniversario de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios quiere conocer tu corazón. Quiere conocer tus motivaciones, tus intenciones, por qué estás pasando lo que estás pasando. Si están pasando momentos de prueba, quizá Dios las ha permitido para que saquen de tu corazón lo que está pasando. Porque de pronto, en medio de la bendición te olvidan de Dios. En medio de la abundancia, nadie aprende a administrar cuando tiene plata. ¿Cuándo uno aprende a administrar? Cuando no hay plata, ¿cierto? Cuando no hay nada en la alacena es cuando uno se mete a los rincones a buscar el poquito de harina, ¿cierto? Y a revisar que hay medio tomate en alguna parte de la nevera, siempre. Media cebolla, cabezona, medio tomate, y uno dice, con esto hago algo. Pero allí es donde Dios está mirando qué hay en tu corazón. Porque a veces ahí es cuando viene la queja. Donde sí, a mí siempre me pasa. Es que claro, cada vez que yo busco a Dios me va peor. Claro, lo que pasa es que eso me pasa porque es que en el cerrito no pasa nada, aquí no pasa nada. Me va a tocar irme para otro lado. No, me va a tocar conseguir trabajo porque ya me van a echar. Eso fijo, me van a echar. No lo han echado, pero como el corazón está precavido, prevenido, está así con las uñas afuera, está
Y entonces alguien viene y te dice, ¿qué más el trabajo? ¿Cuál trabajo? No, ¿usted qué le importa? No es que de pronto me van a echar y me van a quedar sin nada, yo estoy endeudado, ¿y qué voy a hacer? Entonces, no, entonces vamos a orar por eso. No, ¿cuál orar? Orar no sirve para nada. Lo que hay que hacer es trabajar y mandar hojas de vida y pedirle al amigo político que lo ayude a uno. ¿Y usted por quién va a votar? ¿A usted qué le importa por quién va a votar? y está alerta, está bastante prevenido. Jacob era así y nosotros somos así. Yo quiero que usted haga algo con todo el respeto del mundo del que está a su lado. Usted con un solo dedo, póngale el dedo así encima del hombro y tóquelo nomás, tóquelo. Tóquelo así, encima del hombro. Ah, sí, ya. Listo, ya nomás. Eso que usted hizo, hay gente que le da rabia. Eso que usted hizo de tocar. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Le pone la mano encima de... Uy, ¿usted qué? ¿Me va a pedir un plata prestado? ¿Usted qué pasa? Hay gente que usted le saluda a alguien, ¿qué hermano? Dios te bendiga, un abrazo. Uy, ¿usted por qué me abraza? ¿Por qué? ¿Qué le pasa o qué? No, no, te iba a saludar bien, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí, 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 no, pero uy, no, hermano. No, no, no me abrace que después yo digo que usted me va a pedir algún favor o algo así. Eso es muy, muy tremendo porque hay gente prevenida que solo tocarlos, solo abrazarlos, solo darle la mano, solo decirle que oh, Dios te bendiga, mano, es como si le hubieran dicho lo peor, como lo peor, porque estamos sensibles. Imagínense que las personas, los cristianos que estamos tan sensibles, cada vez que nos dicen, hey hermano, no lo vi en la iglesia. ¿Qué piensa? La persona como Jacob, hipersensible, dice, ya me va a regañar, no, pero esa iglesia es tan intenso, es tan fanático. Uno deja de ir un día y ya lo regañan a uno. Y el otro no le está regañando, solo le está diciendo, ve, me hiciste falta, te extrañé, que si tenés alguna necesidad te puedo ayudar. No, dejen ese tan metido, ya están preguntando que cuánto me gano y que si me hace falta para pagar algo, uy, no, que si tengo para comer, uy, no, esa iglesia tan cansona. Y hay gente así. Y si el pastor predica de lo que sea, dice, ay, me las está echando, ¿sí? No, quién sabe quién le contó, este pueblo es muy chismoso, Luis, ¿no? Es que pueblo chiquito, infierno. Grande. Ustedes la pasan. Ya los pillé. Y la gente está tan sensible, hermano, es demasiado. ¿Alguna vez un hermano que se hacía atrás, con ustedes, obviamente, y, y, y quitamos las sillas porque cambiamos la estructura del templo y nos tocó cambiar las sillas? Y el hermano vino y me dijo, usted no me quiere en la iglesia, ¿cierto? Usted no me quiere en la iglesia, ¿cierto? ¿Ah? Sí, sí pasó. Es que le estoy hablando, todo lo que digo aquí es real. Es real. Y fíjese, ese hermano se enojó conmigo y me dijo, usted no me quiere en la iglesia, ¿cierto? Y yo le dije, ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué dice eso? Y la verdad es que yo no lo quería en la iglesia. Pero, pero en realidad no, yo no tenía nada contra él, pero él sí tenía algo contra cualquier cosa que le pasaba a su alrededor. Entonces, me dijo, ¿usted no me quiere en la iglesia? Y le dije, ¿por qué? No, porque me quitaron la silla mía, la silla del lugar. Y dije, no, pero no hay problema, te puedes hacer en otro lado, te ponemos una silla en otro. No, y se enojó al punto que se fue de la iglesia. Y todos nos sentimos tan tristes. Y, y usted dirá, no, no debería sentir alegría porque alguien se vaya. Pero no, no me da tristeza porque se fue para una buena iglesia, bendito sea Dios. Y bendito sea Dios que ese pastor lo puso en su lugar. Le echó fuera a los demonios y ahí está sirviendo al Señor. Bendito sea Dios. Lo que pasa es que no le han quitado la silla de donde él se hace siempre. El día que ese pastor le quite la silla, ¡ja! Le vuelven los demonios. Le vuelven 7 espíritus peores. Sí. El día que lo mueva de donde está. Y yo le dije a ese pastor, cuídelo. Donde se siente el Señor, no lo mueva jamás. Hágame el favor y lo cuida. Y el pastor me miraba como, ¿en serio? Sí, usted lo mueve y baila. Y ahí está. Entonces, por eso me alegra estar en un buen sitio. Bendito sea Dios. Cuando alguien se va de iglesia, entre pastores nos hablamos, ¿no? Para que sepa.
Para que sepa, porque hay gente que cambia de iglesia y no, aquí nadie me conoce. Uy, que usted hemos hablado hace rato. Hace rato hemos hablado de usted. So, no, que entre pastores se pelean y no se hablan. No, pero primero hablamos, luego nos peleamos. Primero hablamos. Y claro, entre pastores todo se conoce, todo. Tal hermanito, tal. Y si no se saben el nombre, el que se hace así, el que no sí, ya sé cuál es. Y te cuentan cosas. Y para orar. Obviamente. Para orar. Así que Jacob va quedando sin defensa. Dios desnuda su corazón. Dios va desnudando su vida porque Jacob está a la defensiva. Mejor dicho, escúcheme, cuando usted está tan mal herido, la bendición de Dios no le llega, porque aun cuando Dios lo quiere bendecir, usted lo siente como una pelea. Aló. Es que te quiero bendecir. No, usted no me quiere bendecir. No lo suelto. Que te quiero bendecir, pero soltame. Que no lo suelto. Usted me va a ir, usted me va a volver. Usted me va a engañar. Como me engañaron a mí la otra vez, mi suegro me engañó. Usted viera lo que me pasó. Usted viera lo que me hicieron. Pero soltame, pues, que él no, yo no confío en usted. ¿Está entendiendo eso? Y Dios le quiere bendecir. Aló, Dios lo quiere bendecir. Pero hay gente que dice, no, ¿cuál bendecir? Usted lo que quiere es meterme en un proceso. Eso dicen bendición y empieza un desierto bien horrible. No, mejor dicho, pruebas, tentaciones, mejor dicho, una quiebra. No, allá la iglesia eso. Dice que Dios me va a bendecir, pero que primero me tiene que procesar. No, vaya que lo procesen, mejor dicho. No, yo no quiero eso. Porque su corazón, ¿sí, no? Su corazón está muy, muy mal herido. Y Dios, por eso, eso es el amor de Dios. Escúchame esta parte linda, porque Dios podía ganar, pero si hubiera ganado Dios, hubiera perdido a Jacob. Pero a veces Dios se deja ganar para ganar tu vida, para alcanzar tu vida. Por eso, lo importante de esta pelea entre Jacob y Dios no es quién ganó, sino lo que Jacob perdió. ¿Sabe? Jacob perdió dos cosas. Número uno, perdió su nombre. Su nombre lo perdió. Dios se lo cambió a alguien, dirá, le puso uno mejor, sí, pero tuvo que perder su identidad, su pasado, lo tuvo que entregar. Amén. Y a veces lo que tú pierdes es lo más importante, no lo que tú ganas. No dígame, tranquilo. A veces lo que tienes que perder es el orgullo. Qué bueno que podamos perder todo el orgullo, perder la vanidad, perder la vanagloria, perder las malas intenciones. Qué bueno perder eso. Jacob sí perdió todo lo que le impedía ver la bendición de Dios. Ganó la pelea con Dios, pero porque perdió su nombre y lo segundo que perdió. Hermano, esa noche él perdió la fuerza. Peleó toda la noche desgastado, sudando, agotado, respirando, jadeando. Y cuando de repente Dios lo toca, le dije, en el costado, en la cadera. ¿Se acuerda que le dije? ¿Cómo así que Dios le tocó? Le descoyuntó esto. Se lo dislocó. Un hombre que necesitaba correr para huir, para salvar su vida, tenía que usar fuerza para trabajar y sostener su casa, una familia gigante que tenía. Un hombre acostumbrado a pelear por su bendición, a robársela, a comprarla, lo que sea. Un hombre ahora no podía correr, ahora tenía que cojear, ahora tenía que caminar más lento. Perdió su fuerza. Y a mí, Dios me quitó la fuerza. Un día no podía caminar, no podía hacer lo que todo el mundo hace. Un día Dios me quitó la fuerza física. Mi esposa y yo cuando nos trasteábamos de casa, a mí me encantaba el trasteo porque yo podía demostrar mi fuerza y levantar los muebles y levantar la nevera. Y yo tenía fuerza y no lo alardeaba, pero me sentía seguro. Podía correr y podía jugar jugaba mal fútbol, pero jugaba. Y tenía fuerzas. Y estábamos en los eventos en la iglesia y pasaba horas y horas cantando, saltando, brincando. Tenía fuerzas y un día Dios me quitó la fuerza. Me quitó la voz. No podía cantar.
Me quitó la respiración, no sentía aire llenando mis pulmones. Y cuando Dios te quita la fuerza es para que te quedes sin defensas, para que no puedas pelear más. Nadie puede salvar a alguien que se está ahogando si el que se está ahogando está chapaleando tanto que puede ahogar al que lo va a salvar. A veces el salvavidas tiene que pegarle un palazo en la cabeza para que le quede quieto y poderlo sacar, dejarlo sin defensas. Y muchos de los que estamos a veces en el proceso de alcanzar la bendición, estamos en esta etapa donde Dios te está dejando completamente sin argumentos, sin defensas. ¿Sabe? Cuando yo me sentí así, yo dije, lo que sentí de parte de Dios es que me iba a morir. Y Dios me dijo, tienes un año para ponerte a paz y salvo. Un año. Hermano, de enero a diciembre fue el año de mayor angustia, de más situaciones dolorosas, pero ese año le pedí perdón a Dios, a todos mis amigos, a mi familia, pedí perdón y me preparé y quedé sin defensas. No tengo argumentos, no tengo excusas, no tengo nada que hacer. Y el último punto, regálamelo porfa para concluir. Ahí fue donde Dios me enseñó, escúcheme, que cuando usted por completo pierde sus defensas, algo pasa, algo sobrenatural pasa. Por favor, mírenme acá, yo sé que hay algo de distracción, pero mírenme por favor porque esto es importante. Esa era la conclusión. Miren lo que dice Génesis capítulo 33, versículo del 1 al 11. Jacob se levantó después de pelear, cojeando, ¿cierto? Ya cansado de toda la noche de haber trasnochado peleando contra el ángel de Dios, levantó sus ojos y vio que venía Esaú, su mayor enemigo, con 400 hombres, con un ejército. Entonces dividió a los niños rápido. Lea, Raquel, pilas, póngase pilas, muchachas. Versículo siguiente, puso primero a las siervas, cosa que ni matan a esclavas, pues no pasa nada, ¿cierto? ¿No? Y sus hijos, después a Lea y sus hijos, y finalmente a Raquel y a sus hijos. ¿Cuáles eran los hijos de Raquel? José y Benjamín, los favoritos los dejó de últimos, dijo, esto no les puede pasar nada. Y Jacob cojo, y Jacob sin fuerzas, y Jacob se puso al frente de todos y se inclinó. Se inclinó hasta el suelo 7 veces. Se inclinó con el dolor que tenía, que los que saben nervio ciático o algo, el dolor es muy tremendo, y él 7 veces se inclinó hasta que estuvo cerca de su hermano Esaú. ¿Y qué pasó? Esaú corrió a su encuentro y cuando Jacob pensaba que lo iban a atravesar con una espada, recibió un abrazo. Le lanzó sus brazos alrededor del cuello y lo besó. Y los dos lloraron. Después Esaú vio a las mujeres, a los niños y preguntó, ¿y quiénes estos tan lindos? Es que mocho. Yo creo que Jacob miraba a Esaú y decía, ¿qué? Y Esaú todo grandote y todo viga. Y Jacob respondió, estos son los hijos que Dios me ha dado a mí, tu siervo. Mire cómo le habla con el respeto que le dice Jacob, como quien dice, está contento, démoslo contento. Entonces las siervas y sus hijos se acercaron, se inclinaron, todo el mundo haciendo reverencias para Esaú. Y Lea y sus hijos también se acercaron, se inclinaron, y después Raquel y José, peladito, estaba descolicagado. Y Esaú preguntó, ¿qué sentido tenía mandar a todos esos grupos con los que me encontré? Y Jacob respondió, esos eran para que me aceptaran, mi señor. Entonces Esaú dijo, hermano, yo ya tengo suficiente, quédate con tus cosas. Pero Jacob dijo, no, por favor, si en verdad me aceptas, recibe mis regalos. Para mí verte es como ver qué. ¿Es como ver qué? En el capítulo anterior, ya había visto a Dios cara a cara, y había quedado sin defensas, y había aceptado su destino. Ya no tenía el temor, escúcheme, temor de encontrarse con Dios, es decir, de morir. Porque para uno ver a Dios, tiene que morir. Él dijo, vi a Dios cara a cara y no me morí. No me morí. No me morí. Estoy completo. No me morí. Entonces, si me enfrenté a Dios, voy a enfrentar a mi hermano. Y dice, para mí verte es como ver la cara de Dios. Estoy feliz de que me hayas aceptado. Y se reconcilia. Hermano,
No puedes vivir más con temores porque la bendición de Dios está al otro lado de perdonar. Amén. Amén. Al otro lado de que te reconcilies con quien sea que estés en este tiempo bastante peleado, rencoroso, guardando todavía ese pasado enquistado en tu corazón. Al otro lado de ese rencor está tu bendición. Al otro lado de ese rencor está tu completa bendición. Solo tienes que dejar el temor. ¿Qué tienes que dejar? Por eso a veces Dios te deja sin fuerzas, para que no te quede otra opción que perdonar, para que no te quede otra opción que enfrentar el pasado. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios le dio a Esaú un ejército, le dio las montañas de Seir, le dio una herencia grandísima, al punto que Esaú dijo: Dios a mí sí me bendijo. A mí no me robaron nada, porque la bendición de Dios nadie te la puede quitar, hermano. Amén. Porque lo que es tuyo, hermano, el Señor te lo guarda, te lo protege y te lo entrega en persona en el nombre de Jesús. Por eso Esaú pudo perdonar fácil a su hermano cuando lo vio. Dijo: ve, yo tengo sobrinos. Ve, tengo esa cantidad de familia, una familia hermosa. Y los abrazó, los bendijo y valoró lo que tenía, porque esa es la verdadera bendición. Tu familia es la verdadera bendición. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué te peleas con tu familia? Entonces, ¿por qué te llenas de rencor? Entonces, ¿por qué te enquistas a veces en problemas del pasado? ¿No le ha pasado que usted se enoja con alguien, pelean y luego con el tiempo usted sigue enojado pero no se acuerda por qué pelearon? ¿No le ha pasado que usted, qué fue lo que me dijo? Es que algo me dijo que me hizo enojar, pero no se acuerda, pero tiene el sentimiento todavía. ¿Sabe por qué? Porque no importa. Lo que importa es que la bendición de Dios va a venir sobre tu vida y ella es tan grande que tú puedes perdonar, que tú puedes entregarte por completo sin temor a cualquier cosa. Aquí es donde Jacob comprende el propósito de Dios. Cuando Dios te deja sin fuerzas, te deja cojo, te deja caminando diferente, es porque ahora tú no dependes de tu valor, de tu capacidad, sino que dependes del poder de Dios. Amén. Ninguna fuerza de Jacob hubiera podido transformar el corazón de su hermano. Solo el poder de Dios puede cambiar un corazón. Solo el poder de Dios puede cambiar un corazón. Amén. En Semana Santa vamos a hacer encuentro con Jesús. Y hay gente que necesita ir a ese encuentro, jueves y viernes santo. Encuentro con Jesús. ¿Sabe qué pasa en un encuentro? Pasa esto, que vemos cara a cara a Dios y Dios hace el mayor milagro que Dios puede hacer en alguien, y es cambiar los corazones. Amén. Amén. Y aquella persona que estaba triste, deprimida, aburrida, demacrada, es transformada en una persona completamente nueva, renovada, llena del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es eso? Es la bendición de Dios. Y muchos de los que ya fueron, ¿cuántos ya fueron a encuentro? Amén. Dios les dice, se lo comparto, mi hermano, con esta palabra: usted es un guía de encuentro. Lleve a otros a encuentro. Amén. No tengas temor. Si usted no siente fuerzas, qué bueno, porque entonces no vamos a ir en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer lo que Dios nos mande a hacer. Y cuando más desgastados nos sintamos, mejor, porque en nuestra debilidad el Señor se fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar.